Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. El sol caía suavemente sobre el camino polvoriento cuando Jesús avanzaba rodeado de gente. Había enfermos buscando sanidad, curiosos esperando milagros y corazones sedientos de palabras que dieran sentido a la vida. El aire estaba cargado de expectativa. Pero nadie imaginaba que, entre la multitud, un joven cambiaría el rumbo de la conversación con una sola pregunta. Era un joven distinto a los demás. Vestía ropas finas, limpias, costosas. Sus sandalias no estaban gastadas por la necesidad, sino pulidas por la abundancia. Su postura era firme, segura, propia de alguien acostumbrado a ser escuchado y respetado. Lo tenía todo, y aún así sentía que algo le faltaba. De pronto, el joven se abrió paso entre la multitud. No gritó, no empujó, simplemente avanzó, hasta que estuvo frente a Jesús. Y entonces ocurrió algo inesperado. Se arrodilló. La multitud guardó silencio. Un rico no se arrodillaba ante nadie. Pero aquel joven sí lo hizo, como si una lucha invisible ardiera dentro de su pecho. «Maestro bueno», dijo con voz firme, pero cargada de urgencia, «¿qué bien haré para tener la vida eterna?». La pregunta flotó en el aire como un trueno silencioso. No preguntó por riquezas, ni por poder, ni por honra. Preguntó por eternidad. Jesús lo miró. No con desprecio, no con dureza. Lo miró con una profundidad que parecía atravesar su alma. «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El joven respiró aliviado. Aquello sí lo conocía. Aquello lo dominaba. «¿Cuáles?», preguntó, con una seguridad casi orgullosa. Jesús comenzó a enumerarlos, uno por uno, como quien abre un espejo frente al corazón humano. «No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo». El rostro del joven se iluminó. Una sonrisa breve, casi triunfante, cruzó sus labios. «Todo esto lo he guardado desde mi juventud», dijo. «¿Qué más me falta?». Esa pregunta fue el umbral, porque en ese instante Jesús no le respondió como a la multitud. No habló en general, le habló directamente al corazón. Jesús lo miró y lo amó. Pero lo que estaba a punto de decirle no era una caricia, sino una espada. La multitud contuvo el aliento. El joven no sabía que, en el siguiente momento, su mayor tesoro sería puesto a prueba. Y la vida eterna parecía estar a una sola respuesta de distancia. Jesús mantuvo la mirada fija en el joven. No había enojo en sus ojos. Había amor. Un amor tan profundo que no evitaba la verdad, aunque doliera. Entonces habló. «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme». Las palabras cayeron como un relámpago en medio del silencio. El joven no esperaba eso. No esperaba que el maestro tocara justo el centro de su seguridad. No esperaba que la vida eterna tuviera un precio tan alto. O quizá tan simple. Por un instante, su mente se llenó de imágenes. Sus campos fértiles ondeando con el viento. Sus cofres repletos de monedas. Sus casas. Sus sirvientes. Su nombre respetado en la ciudad. Todo aquello que había construido con esfuerzo. Todo aquello que le daba identidad. La multitud murmuró. Algunos se miraron entre sí, incómodos. Otros bajaron la cabeza, como si esas palabras también los hubieran alcanzado. El joven tragó saliva. Jesús no añadió nada más. No negoció. No suavizó la demanda. La invitación estaba completa. Desprenderse. Confiar. Seguir. Pero el joven permaneció inmóvil. Sus manos
que antes estaban firmes, comenzaron a temblar. Sus ojos, que brillaban de entusiasmo, se oscurecieron. El texto sagrado lo diría con pocas palabras, pero el momento fue eterno. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No se fue enojado, no se fue burlándose, se fue triste. Cada paso que daba alejándose de Jesús parecía más pesado que el anterior. No porque hubiera perdido algo, sino porque no fue capaz de soltarlo. Jesús lo vio marcharse. No corrió tras él. No lo detuvo. Entonces, volteándose hacia sus discípulos, habló con una gravedad que estremeció el corazón de todos. De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos abrieron los ojos, sorprendidos. Si alguien parecía bendecido por Dios, era un hombre próspero. Si alguien parecía aprobado, era alguien como aquel joven. Jesús continuó, elevando aún más el impacto. Otra vez os digo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El asombro se transformó en inquietud. Los discípulos se miraron unos a otros, y una pregunta comenzó a arder en sus corazones. Una pregunta que nadie se atrevía a ignorar. Si él no pudo, si el joven rico no pudo, ¿quién entonces podrá ser salvo? El silencio se volvió pesado. Los discípulos seguían procesando las palabras de Jesús, como si acabaran de escuchar algo que sacudía todo lo que creían entender sobre Dios, bendición y justicia. ¿Quién, pues, podrá ser salvo?, preguntaron al fin, con el rostro lleno de asombro y temor. No era solo una pregunta teológica, era una confesión. Si el cumplimiento de los mandamientos no bastaba, si la riqueza no garantizaba favor divino, si aún el que parecía correcto se marchaba triste, entonces, ¿qué esperanza quedaba? Jesús los miró a todos, uno por uno, como si estuviera leyendo sus pensamientos más profundos, y respondió con palabras que atravesaron la historia y aún hoy estremecen corazones. Para los hombres, esto es imposible, mas para Dios, todo es posible. La tensión se alivió, pero no desapareció, porque esas palabras no eliminaban el llamado, lo hacían más profundo. Pedro, impulsivo como siempre, dio un paso al frente. Sus manos callosas contrastaban con la imagen del joven rico que se había ido. Pedro no tenía campos que vender, pero sí había dejado algo. «He aquí», dijo, «nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?» Jesús sonrió levemente. No una sonrisa de burla, sino de comprensión. Sabía que detrás de esa pregunta había sacrificio real. Noches sin techo seguro, caminos inciertos y una fe que todavía estaba creciendo. Entonces habló de recompensas que no se guardan en cofres. «De cierto os digo», respondió, «que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también en 12 tronos». Los discípulos escuchaban atentos. Jesús continuó, «Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Las palabras parecían contradecir todo lo que el joven rico temía perder. No se trataba de empobrecerse, sino de intercambiar lo temporal por lo eterno. Entonces, Jesús cerró con una frase que cayó como un sello divino sobre la escena. «Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros». En algún punto del camino, el joven rico ya no podía escuchar esas palabras. Había regresado a su mundo de oro y seguridad, pero con un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Mientras tanto, los discípulos entendían algo crucial. Seguir a Jesús no era sumar a Dios a la vida, era entregarle la vida entera. Y en ese momento,
Sin que nadie lo notara, una pregunta silenciosa comenzó a formarse. Una pregunta que no era solo para ellos, sino para todo el que escuchara esta historia. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Cuando Jesús te dice, ven y sígueme. El grupo retomó el camino, pero nada era igual. Las palabras de Jesús seguían resonando como ecos en el alma de los discípulos. Cada paso levantaba polvo y preguntas. El joven rico ya no estaba allí. Sin embargo, su ausencia hablaba más fuerte que su presencia. Jesús caminaba al frente, sereno. Sabía que aquella escena no había sido un fracaso, sino una revelación, porque el problema del joven no era su riqueza, era el lugar que esa riqueza ocupaba en su corazón. Mientras avanzaban, algunos discípulos miraban sus propias manos, manos vacías de oro, pero llenas de incertidumbre. Otros recordaban lo que habían dejado atrás: redes, mesas de impuestos, hogares sencillos. Entonces comprendieron algo inquietante. El joven rico no fue rechazado por Jesús. Fue invitado. Invitado a confiar. Invitado a soltar. Invitado a seguir. Pero había elegido otra cosa. En algún punto del camino, Jesús se detuvo. Se volvió hacia ellos y habló con una calma que escondía una verdad ardiente. El reino de los cielos no se trata de lo que posees, sino de lo que estás dispuesto a entregar. Los discípulos guardaron silencio, porque entendían que esa enseñanza no era solo para aquel joven, era para ellos, era para todos. Mientras tanto, lejos de allí, el joven rico entraba de nuevo a su casa. Las puertas se abrieron ante él como siempre. Los sirvientes lo saludaron. Las riquezas seguían intactas, pero algo había cambiado. La alegría ya no estaba. La paz no volvió con él. Cada moneda parecía más pesada. Cada posesión más fría. Había ganado todo, y aún así sentía que había perdido algo que no podía recuperar con dinero. Por primera vez, se preguntó si la tristeza que llevaba dentro era el verdadero precio de no haber seguido a Jesús. Y esa pregunta, sin respuesta, lo acompañó en el silencio de su habitación. Mientras tanto, en el camino polvoriento, Jesús seguía avanzando con quienes habían decidido creerle, aunque no entendieran todo, aunque el futuro fuera incierto, porque habían descubierto una verdad que el joven rico no pudo abrazar. No hay riqueza mayor que caminar con él. Pero aún quedaba una lección final, una enseñanza que terminaría de sacudir las prioridades humanas y revelar el corazón del reino. La noche cayó sobre el camino. Un cielo lleno de estrellas cubría a Jesús y a sus discípulos, como un recordatorio silencioso de las promesas eternas de Dios. El fuego crepitaba suavemente mientras descansaban. Algunos discípulos miraban las llamas, otros, el cielo. Todos pensaban en lo mismo, aunque nadie lo decía en voz alta. ¿Y si nosotros también fallamos algún día? Jesús rompió el silencio. Muchos creen que seguirme es perder, dijo. Pero no entienden que el verdadero riesgo no está en soltar, sino en aferrarse a lo que no puede salvarte. Las palabras cayeron en lo profundo de sus corazones, porque todos tenían algo a lo que podían aferrarse: seguridad, reputación, control, miedo. No siempre era dinero. A lo lejos, en su lujosa casa, el joven rico tampoco podía dormir. El silencio lo atormentaba más que cualquier multitud. Recordaba la mirada de Jesús, una mirada sin condena, pero llena de verdad. Se sentó al borde de su cama y comprendió algo tarde, pero con claridad. Jesús no le había pedido riquezas, le había pedido el corazón. Y el corazón del joven estaba dividido. Por un instante, imaginó lo que habría sido dejarlo todo y seguirle. No sabía a dónde irían, no sabía cómo viviría, pero sabía algo con certeza: habría sido libre. Mientras tanto, junto al fuego, los discípulos comenzaban a entender
que el llamado de Jesús no prometía comodidad, prometía vida verdadera. Pedro apretó los puños. Había dejado poco comparado con aquel joven, pero lo había dejado todo, y en ese abandono había encontrado algo que el dinero no compra: propósito, comunión, esperanza. Jesús se levantó y miró hacia el horizonte, donde el nuevo día comenzaba a insinuarse. El reino de Dios, dijo suavemente, pertenece a los que confían más en Él que en cualquier otra cosa. El amanecer estaba cerca, y con él la enseñanza final. Una verdad que no solo cerraría esta historia, sino que confrontaría a cada lector, a cada oyente, a cada corazón. Porque la pregunta ya no era sobre el joven rico, la pregunta era sobre nosotros. El sol se levantó con suavidad, bañando el camino de luz dorada. Jesús y sus discípulos reanudaron la marcha. No había trompetas, no había aplausos, solo pasos firmes y corazones transformados. El joven rico nunca volvió a aparecer en el relato. La Escritura guarda silencio sobre su destino, y ese silencio no es un descuido, es una invitación, porque la historia no fue escrita para contar qué pasó con él, sino para revelar qué pasa con nosotros cuando Jesús se detiene frente a nuestra vida y nos dice: ven y sígueme. Jesús no condenó al joven, lo amó, no rechazó su pregunta, la llevó más lejos de lo que esperaba. Le mostró que la vida eterna no se alcanza acumulando méritos, sino entregando el corazón. El joven se fue triste, no porque Jesús le quitara algo, sino porque no pudo soltar aquello que lo poseía. Y ahí está la gran verdad del reino. No es lo que tienes, es lo que te tiene a ti. Las riquezas, los logros, la seguridad, el control, el miedo. Todo puede convertirse en un ídolo silencioso si ocupa el lugar que solo Dios debe tener. Jesús sigue pasando hoy por los caminos del mundo. Sigue mirando con amor. Sigue invitando. A algunos les pide redes, a otros mesas, a otros orgullo, a otros seguridad, y a algunos les pide todo, porque solo cuando soltamos lo que nos ata, descubrimos que seguir a Cristo no es perder la vida, es encontrarla. La historia del joven rico termina sin un final cerrado, porque el final se escribe cada vez que alguien decide: ¿te irás triste o lo seguirás?